no es tan corta, pero quiero vaciarla a ustedes para que la escuchen y la lean de tal forma, hermanos, que el contenido de esta palabra se quede en sus mentes y en sus corazones, porque solo la palabra surte su efecto y también su eficacia. Escuchemos la palabra del Señor, que la encontramos en Primera de Reyes capítulo 1, Primera de Reyes 1, desde el 32 al 35. Luego del mismo capítulo 1, versículo 39 al 40. Y luego nos vamos al capítulo 2, del 1 al 3. Del 1 al 3. Escuchemos lo que dice la bendita y excelsa palabra de Dios. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y el rey David dijo: llamad al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de nuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: vive el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque él ha escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: vive el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Capítulo 2, del versículo 1 al 3. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. Señor, bendícela. Sí, Señor. Y déjala con nosotros hoy y siempre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que quiero desarrollar es el siguiente: quita los obstáculos que te impiden llegar al Señor para que alcances la victoria. Quita los obstáculos que te impiden llegar al Señor para que alcances la victoria. Lo cierto es, hermanos míos, que hombres y mujeres aquí en este mundo, a diario los vemos envueltos en telaraña, en enredadera, en entretenimiento. Así es, entretenimiento, para disipar, como la palabra misma indica, entretenerse, y se envuelven en la algarabía, en la bulla, en las luces, en los placeres y en tantas cosas más. Sin embargo, pierden de vista lo que es lo más importante, lo más beneficioso, lo más saludable: buscar al Señor. Buscar al Señor, vivir para el Señor, honrar al Señor, y yo diría beneficiarse de manera personal, familiar y colectivamente. La verdad, hermanos, que este mundo va, como usamos el término y la palabra misma lo indica, de mal en peor.
de mal en peor. Lo que estamos viviendo hoy y mirando hoy, muchos años nunca pensamos que lo íbamos a ver, nunca que lo íbamos a escuchar, nunca. Sin embargo, Dios no se ha mudado. Dios está vigente porque es eterno. Y lo hermoso de todo esto es que Dios está en cercanía de nosotros, en cercanía de nosotros, en cercanía de nosotros. Hace un ratito, cuando el grupo evangelístico se presentó, la verdad que fue hermoso y es hermoso. Lo que estamos es reeditando épocas de ayer, como estamos reeditando programas de ayer que ya están vigentes, como son los cultos en los hogares, como son las escuelas bíblicas de extensión, como es la visitación directa de persona a persona. De manera pues que se inyecte en nosotros, que el Señor lo inyecte en nosotros, la realidad que por doquier caminamos, hablemos de las buenas nuevas de salvación. Bendito sea Dios. Cuando hablo de enredarse, hermanos míos, en los versículos que preceden a lo que leímos o al texto que leímos del capítulo primero de Primera de Reyes, habla de revueltas que tuvo el rey David. Revueltas que tuvo el rey David. Y otros pasajes, como el caso de Absalón, por ejemplo. El caso de Absalón, por ejemplo. El caso de su otro hijo. Sí. Y la verdad, hermanos, que eso es penoso, lamentable, es triste que un rey de la estirpe de David tuviera que salir huyendo, que tuviera que esconderse por no enfrentar a su hijo, porque su ejército, muy diestro por cierto, experto él con los suyos, al enfrentarlo, su muerte era segura, la del hijo, como es natural, porque él instruyó a Joab en un momento determinado: no maten a Absalón. Así lo dijo, porque él amaba en demasía a Absalón. Revuelta, por doquier hay revuelta, por doquier hay inquietud, por doquier no hay paz. Solo en Jesucristo se encuentra la paz. Bendito sea el Señor. Y el rey David en esos últimos años pasó muchos malos ratos. Yo siempre he creído en lo que llamamos la transición, el relevo. Eso es normal. Nadie nació para semilla. Todo hombre, toda mujer que nace, su término de vida concluye en un momento determinado. Siempre he dicho que Dios tiene el control, y es la verdad. No es asunto de que se adelantó, no es asunto que se precipitó, es que llegó ese momento, fue llamado de este mundo en el que vivimos. Y la verdad, hermanos, que llegado ese momento, el rey David, postrado, enfermo, con mucha edad, llegó un momento cuando la sucesión tenía que suceder, la transición tenía que suceder, y él lo entendió. ¿Por qué sus hijos se adelantaron? Por ambiciosos, por impacientes. Así es, ellos eran los mayores. No obstante, hay un refrán que dice: el becerro manso se bebe su leche y también la ajena. Lo que indica que ese becerro manso, cuando se bebe la leche que no es suya, se la bebe de otro.
como es natural. Pero Salomón, que Dios seleccionó, Salomón, un hombre tranquilo, Salomón que creció en la cercanía, y qué bueno es que Dios sabe señalar. Qué bueno es que Dios sabe aislar, apartar, que Dios sabe preservar, que Dios sabe aupar, recoger, tener en la cercanía, que Dios sabe bendecir, que Dios sabe bendecir. Gloria a Dios. Hay una serie de aspectos dentro de este pasaje que son llamativos, en extremo llamativos, en extremo atractivos, sí, atractivos, y es la forma de esa sucesión, el protocolo que se usa, el rey está postrado, es anciano, está muy enfermo, esa es la verdad, pero cuando le recuerdan su promesa, él reactiva su mente y se decide a encauzarse correctamente para cumplir su palabra. Y despierta ante una realidad, pero hay una revuelta. Uno de los hijos consideró que era él el que merecía ir al trono, pero Dios no lo consideró así. David no lo consideró así, y entonces viene lo que llamamos la secuencia o seguimiento de una sustitución bien programada para seguir un protocolo correcto, conforme a la voluntad divina. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios, hermanos. Y la palabra dice, y el rey David dijo, ¿qué fue lo que dijo el rey David? A continuación lo decimos. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc. Esto no es asunto de lo material, de lo secular. Esto es un asunto espiritual. Y como espiritual debe encabezar esta lista el sacerdote Sadoc. Llamadmelo. Yo me imagino y creo que David no lo hizo en voz o con voz entrecortada, lo hizo con autoridad divina. Así lo hizo, así lo dijo, porque el rey David no era un rey cualquiera. Yo siempre he dicho, hermanos, que si bien es cierto que en mi organismo hay deficiencia física por problemas de salud, no menos cierto es que el espíritu todavía está activo. La mente todavía está activa. La disposición siempre está activa. Y creo que el Señor ha de permitirme hacer muchas cosas más todavía. Lo creo, lo siento y así lo espero. Traedme al sacerdote Sadoc. Sí, traedlo, pero que venga consigo también el profeta Natán. Dos figuras muy relevantes en el reino. Fieles. Mientras que otros se habían ido con Adonías, con Absalón. Pero Sadoc y Natán habían permanecido fieles a David. Qué importante es ser un hombre o una mujer fiel a Dios. Fiel a Dios. No importan las mareas, no importan las dificultades, no importan los problemas, no importan los abismos, no importan los huracanes, no importa. Dios ve la fidelidad, la valora, la aprecia, la resalta. Dios lo ve, Dios lo ve. Pero el séquito no solo
lo forman o lo conforman Sadoc y Natán. La instrucción ha de completarse, porque también él dice, también que se apersone Benaía. Benaía era el jefe de la guardia personal, de la seguridad personal, de la seguridad interna del palacio. Era Benaía. Y por lo tanto, esos 3 caballeros tenían que estar presentes como cabeza, como líderes. Los líderes tienen que estar en su lugar, donde el Señor los ha puesto. Donde el Señor los ha puesto. Gloria a Dios. Cuando llegamos al templo, encontramos a la hermana Luisa cuidando la puerta y recibiendo a los hermanos. Ella no era la asignada para el día de hoy, pero aguardaba a la persona que estaba asignada. Llegó la persona, la hermana Idelsi. Hay personas que menosprecian algunos quehaceres en la iglesia, y creo que es un craso error. Por muchos años, en ocasiones, yo fui portero, debo usar la palabra. Nadie me asignó. Eso fue un ministerio que yo me lo atribuí. Y es que el portero, o el que está en la puerta, o como le llama correctamente la hermana Zuleika, el ministerio de la puerta. Y es un ministerio. Es la cara de la iglesia. Da la bienvenida a los que llegan, a los visitantes, a los que indagan, preguntan, porque mucha gente pregunta. Y le decía a Idelsi la relevancia de esa posición. Me sentí gozoso y agradecido del Señor que pude hacerlo por muchos años. Y me gusta hacerlo todavía. Pero no hay cosa mejor que darle la bienvenida a un hermano, a un amigo, a un visitante. No hay nada mejor. Pero cada posición en la iglesia, todas las posiciones, los ministerios, todos, absolutamente todos, tienen una gran relevancia delante del Señor. Pero no siempre lo apreciamos así. Creemos que el que predica, el que canta, el que declama, el que dramatiza, en fin, un liderazgo formal y oficial, destacado. No, hermanos. El que limpia los bancos, el que limpia la silla, el que barre el piso, el que barre el altar, todo el mundo no tiene capacidad y ni unción tampoco para limpiar el altar. Bendito sea el Señor, porque debe haber reverencia. Gloria a Dios. Entraron a la presencia del rey los 3 hombres. El rey a continuación dio ordenanzas adicionales, como es natural. Tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor, Pero ahí se agregó, porque no está en la lectura que hicimos, los militares que estaban bajo el mando de Benaía. Esos militares estaban ahí. Tenía que haber representatividad. Tenía que haber presentación de autoridad. Tenía que haberla. Bendito sea el Señor. Tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor y montad a Salomón, mi hijo. Gloria a Dios. En mi mula. No es en el corcel, no es el caballo majestuoso del rey, en mi mula. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Decía hace un ratito
la trascendencia de este protocolo, la belleza de este protocolo. La turbulencia que hay afuera no se ve, tampoco se siente. Aquí hay ordenanza para cumplir. Ordenanza para cumplir. Porque hay un proyecto y un propósito que no se queda en el momento. Hay proyección y hay trascendencia. Porque debe haber permanencia. Necesariamente tiene que haber permanencia. Montad a Salomón en mi mula. Pero no se queda ahí. No es suficiente. No, llevadlo a Gihón, al santuario, al santuario, al santuario. Este es el santuario. Aquí hay recogimiento y debe haberlo. Aquí hay respeto. Mucha gente pasa por el frente del templo, se quitan la gorra, hacen reverencia porque es la casa de Dios. No siempre es así con los creyentes, lamentablemente. No siempre es así. Hay irreverencia, hay conversatorio, se tratan asuntos externos. Aquí en la casa de Dios se deben tratar asuntos espirituales. Asuntos espirituales. Asuntos espirituales. No externos. No naturales. No materiales, no seculares, espirituales. A la casa de Jehová iremos, a la casa de Jehová iremos y lo haremos con entusiasmo. Lo haremos con entusiasmo. ¿Por qué Gihón y no en el palacio real? ¿Por qué había que ir a Gihón y no en el palacio real? Porque esto es un cambio, una transitoriedad o transición, espiritual. Y todos esos asuntos son espirituales. David, aún siendo un rey férreo como lo fue, no obstante, él tenía una devoción clara y precisa respecto a Dios. Los asuntos del Señor se respetan. Los asuntos del Señor se reverencian. Los asuntos del Señor se distinguen, se aprecian, se valoran. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Llevarlo a Gihón. Así es, hermanos. Bendito sea el Señor. Allí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán. Lo harán conforme a lo que estoy diciendo, dice David, ordena David. Y lo harán como el rey de Israel, el príncipe de Israel. El príncipe de Israel. Y a continuación, cuando terminen de ungirlo, él irá delante. El Señor está delante. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Siéntelo. Siéntelo. Vívelo. Vívelo. Vosotros iréis atrás. Por eso nosotros clamamos, alabamos, glorificamos al Señor, adoramos al Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Pero hay algo más, otra encomienda saludable y oportuna. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. ¡Qué solemnidad! ¡Qué solemnidad! Tomando el sacerdote Sadoc y el profeta Natán a su lado, cogió el cuerno, vació el aceite sobre la cabeza de Salomón, y luego tocaron trompeta,
tocaron trompeta y dijeron los presentes: viva el rey Salomón, viva el rey Salomón, viva el rey Salomón. Hermanos, cuando Cristo se entroniza en nuestro corazón, que lo recibimos como Señor y Salvador, es desarraigado todo vestigio de pecado. Todo vestigio de pecado es desarraigado. Es desarraigado todo vestigio de pecado, repito. Y lo interesante de todo esto es que hay gozo en el corazón. 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 Y hay gratitud al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios, hermano. Después subió todo el pueblo en pos de Él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Hay algo muy importante, hermanos. Cuando Salomón se posesionó sobre el trono, que fue un texto que no lo leyó el hermano, porque yo lo omití, y es que después que hubo la algarabía, el regocijo sin par, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que el nombre, que tu nombre, y haga mayor el trono que el tuyo. Y el rey adoró. Vamos a detener un poquito acá, y estoy finalizando. Y el rey adoró. Y el rey adoró. Repítalo conmigo. Y el rey adoró. Y el rey adoró. Reposo, paz, quietud, bienestar, satisfacción, gratitud, llenura, entrega, confianza, seguridad, gratitud a Dios por lo que acababa de hacer y por lo que está haciendo en tu vida y en mi vida. Dios es maravilloso, hermano. Dios es maravilloso, hermano. Dios es maravilloso, hermano. Dios es maravilloso, hermano. ¿Y qué ha hecho el Señor por ti? ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? ¿Qué quiere hacer el Señor por ti? ¿Qué habrá de hacer el Señor por ti? Esta iglesia, faro de luz, faro de luz, faro de luz, manantial de vida, está a tu disposición. Y Jesucristo quiere entrar a tu vida, posarse sobre ti, para que tengas paz, bienestar y salvación por siempre. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Te ama en gran manera y quiere salvar tu alma. Inclina tu rostro. Gracias, Señor, por